El escondite, un cuento de Fyodor Solovyov. Todo en el cuarto de juegos de Leleshka era brillante, bonito y alegre. La dulce voz de Leleshka encantaba a su madre. Leleshka era una niña encantadora. No habría otra niña como ella. Nunca la hubo y nunca la habría. La madre de Leleshka, Serafima Alexandrovna, estaba segura de eso. Los ojos de Leleshka eran oscuros y grandes. Sus mejillas eran rosadas. Sus labios estaban hechos para besos y para risas. Pero no fueron estos encantos en Leleshka los que daban a su madre la mayor alegría. Leleshka era la única hija de su madre. Por eso cada movimiento de ella hechizaba a su madre. Era una gran dicha tener a Leleshka en sus rodillas y acariciarla, sentir a la niña en sus brazos, una criatura tan vivaz y brillante como un pajarito. A decir verdad, Serafima Alexandrovna solo se sentía feliz en el cuarto de juegos. Se sentía fría con su esposo. Tal vez fuera porque él mismo amaba el frío. Le encantaba beber agua fría y respirar aire frío. Siempre estaba fresco y sereno, con una sonrisa helada, y donde quiera que pasara, parecía moverse una corriente de frío en el aire. Los Nesletiev, Sergei Modestovich y Serafima Alexandrovna, se casaron sin amor ni cálculo, porque era lo que se esperaba. Él era un joven de 35 años, ella una joven de 25. Ambos pertenecían al mismo círculo y estaban bien educados. Se esperaba que él tomara una esposa, y había llegado el momento de que ella tomara un esposo. Incluso le parecía a Serafima Alexandrovna que estaba enamorada de su futuro esposo, y eso la hacía feliz. Él se veía guapo y bien educado. Sus ojos grises e inteligentes siempre mantenían una expresión digna y cumplía sus obligaciones de prometido con una ternura irreprochable. La novia también era atractiva. Era una chica alta de ojos oscuros y cabello oscuro, algo tímida, pero muy llena de tacto. Él no la eligió por su dote, aunque le agradaba saber que ella tenía algo. Tenía buenas conexiones y su esposo provenía de una familia influyente. Esto podría resultar útil en el momento adecuado. Siempre irreprochable y sutil, Nesletiev avanzaba en su posición, ni tan rápido como para que alguien lo envidiara, ni tan lento como para envidiar a los demás. Todo llegaba a su debido momento y en la medida adecuada. Después de su matrimonio, no hubo nada en el comportamiento de Sergei Modestovich que sugiriera algo fuera de lugar a su esposa. Más tarde, sin embargo, cuando su esposa estaba a punto de tener un hijo, Sergei Modestovich estableció conexiones en otros lugares, de naturaleza ligera y temporal. Serafima Alexandrovna descubrió esto, y para su propio asombro, no se sintió particularmente herida. Esperaba a su bebé con una anticipación inquieta que absorbía todos los demás sentimientos. Nació una niña. Serafina Alexandrovna se entregó por completo a ella. Al principio le contaba a su esposo, con entusiasmo, todos los detalles alegres de la existencia de Leleshka. Pero pronto se dio cuenta de que él la escuchaba sin el menor interés, solo por el hábito de la cortesía. Serafima Alexandrovna se fue alejando cada vez más de él. Amaba a su pequeña con la pasión no correspondida que otras mujeres, engañadas por sus maridos, muestran a sus jóvenes amantes. «Ven, mami, vamos a jugar a las escondidas», gritaba Leleshka,
pronunciando la S como si fuera la L, de modo que la palabra sonaba escondidas. Esta encantadora incapacidad para hablar siempre hacía sonreír a Serafima Alexandrovna con ternura. Leleshka luego corría, estampando con sus gorditos pies sobre las alfombras, y se escondía detrás de las cortinas cerca de su cama. ¡Tú! ¡Tú, mamá!, gritaba con su dulce y risueña voz, mientras asomaba un solo ojito travieso. ¿Dónde está mi niña?, preguntaba la madre, mientras buscaba a Leleshka e intentaba fingir que no la veía. Y Leleshka dejaba escapar su risa musical desde su escondite. Luego salía un poco más, y su madre, como si recién la hubiera visto, la tomaba por los pequeños hombros y exclamaba alegremente: «¡Ah! ¡Aquí está mi Leleshka!». Leleshka reía larga y alegremente, su cabeza cerca de las rodillas de su madre, y toda ella acurrucada entre las blancas manos de su madre. Los ojos de la madre brillaban con emoción apasionada. «Ahora, mamita, te toca esconderte», decía Leleshka mientras dejaba de reír. Su madre fue a esconderse. Leleshka se dio vuelta como si no quisiera ver, pero observaba a su mamá sigilosamente todo el tiempo. Mamá se escondía detrás del armario y exclamaba: «¿Tú niña?». Leleshka corrió alrededor de la habitación y miró en todos los rincones, haciendo como si, al igual que su madre antes, estuviera buscando, aunque en realidad sabía todo el tiempo dónde estaba su mamita. «¿Dónde está mi mamita?», preguntó Leleshka. «No está aquí y no está aquí», seguía repitiendo, mientras corría de rincón en rincón. Su madre permanecía de pie, con la respiración contenida, la cabeza apoyada contra la pared, el cabello algo desarreglado. Una sonrisa de dicha absoluta jugaba en sus labios rojos. La niñera, Fedosia, una mujer de buen carácter y buen aspecto, aunque algo tonta, sonrió al ver a su ama con su expresión característica, que parecía decir que no era asunto suyo cuestionar los caprichos de las damas. Pensó para sí misma: «La madre es como una niña pequeña. Mira qué emocionada está». Leleshka se acercaba cada vez más al rincón de su madre. Su madre se iba concentrando más y más en el juego. Su corazón latía rápido, de forma entrecortada, y ella se acercaba aún más a la pared, desarreglándose el cabello más aún. De repente, Leleshka miró hacia el rincón de su madre y gritó de alegría: «¡Te he encontrado!», gritó con voz alta y alegre, pronunciando mal las palabras, de una forma que de nuevo hacía feliz a su madre. Tiró de su madre por las manos hasta el centro de la habitación. Estaban alegres y se reían, y Leleshka volvió a esconder su cabeza contra las rodillas de su madre, y siguió balbuceando y balbuceando sin fin sus dulces palabritas, tan cautivadoras pero tan torpes. En ese momento, Sergei Modestovich se dirigía hacia el cuarto de juegos. A través de las puertas entreabiertas escuchó las risas, los gritos alegres, el sonido de los juegos. Entró en el cuarto de juegos, sonriendo con su sonrisa fría y genial. Estaba impecablemente vestido, se veía fresco y erguido, y esparcía a su alrededor una atmósfera de limpieza, frescura y frialdad. Entró en medio del animado juego,
y los confundió a todos con su fría radiancia. Incluso Fedosia se sintió avergonzada, ahora por su ama, ahora por ella misma. Serafima Alexandrovna se calmó de inmediato y aparentemente se volvió fría. Y este estado de ánimo se transmitió a la niña, que dejó de reír, pero miraba en cambio, en silencio y fijamente a su padre. Sergei Modestovich echó una mirada rápida por la habitación. Le gustaba venir aquí, donde todo estaba bellamente ordenado. Eso lo había hecho Serafima Alexandrovna, que quería rodear a su pequeña hija, desde su más tierna infancia, solo con las cosas más hermosas. Serafima Alexandrovna se vestía con gusto. Eso también lo hacía por Lelenshka, con el mismo fin en mente. Una cosa a la que Sergei Modestovich no se había reconciliado era la casi continua presencia de su esposa en el cuarto de juegos. Como pensaba, sabía que te encontraría aquí, dijo con una sonrisa burlona y condescendiente. Salieron juntos del cuarto de juegos. Mientras seguía a su esposa por la puerta, Sergei Modestovich dijo de manera algo indiferente, de forma incidental, sin hacer énfasis en sus palabras. ¿No crees que sería bueno para la niña si a veces está sin tu compañía? Solo, ya sabes, para que el niño sienta su propia individualidad, explicó en respuesta a la mirada confundida de Serafima Alexandrovna. ¿Aún es tan pequeña?, dijo Serafima Alexandrovna. En todo caso, esta es solo mi humilde opinión. No insisto, es tu reino allá. Lo pensaré, respondió su esposa, sonriendo, al igual que él, fría pero amablemente. Luego empezaron a hablar de otra cosa. La niñera Fedosia, sentada en la cocina esa noche, les contaba a la silenciosa sirvienta Daria y a la charlatana cocinera anciana Agatia sobre la joven ama de la casa y cómo la niña amaba jugar a las escondidillas con su madre. Esconde su carita y grita: «Tú, te toca». Y la señora misma es como una niña, añadió Fedosia sonriendo. Agatia escuchó y negó con la cabeza de manera ominosa, mientras su rostro se volvía grave y reprochador. Que lo haga la señora, bueno, eso es una cosa, pero que lo haga la joven, eso está mal. ¿Y por qué?, preguntó Fedosia con curiosidad. Esta expresión de curiosidad le dio a su rostro la apariencia de una muñeca de madera pintada de manera tosca. Sí, eso está mal, repitió Agatia con convicción. Terriblemente mal. ¿Y qué?, dijo Fedosia con expresión ridícula de curiosidad en su rostro, que se volvía cada vez más enfática. Se esconderá, y se esconderá, y se esconderá, dijo Agatia en un susurro misterioso, mirando con cautela hacia la puerta. ¿Qué estás diciendo?, exclamó Fedosia asustada. Es la verdad lo que estoy diciendo. Recuerda mis palabras, continuó Agatia con la misma seguridad y secreto. Es el signo más seguro. La anciana había inventado este signo de repente, por sí misma, y evidentemente estaba muy orgullosa de ello. Leleshka estaba dormida, y Serafima Alexandrovna estaba sentada en su propia habitación, pensando con alegría y ternura en Leleshka. Leleshka estaba en sus pensamientos,
primero como una dulce niña pequeña, luego como una dulce niña grande, luego otra vez como una encantadora niña pequeña, y así hasta el final. Siguió siendo la pequeña Leleshka de mamá. Serafima Alexandrovna ni siquiera notó que Fedosia se acercaba a ella y se detenía frente a ella. Fedosia tenía una expresión preocupada y asustada. Señora, señora, dijo en voz baja, con un tono tembloroso. Serafima Alexandrovna se sobresaltó. El rostro de Fedosia la hizo sentir inquieta. ¿Qué pasa, Fedosia?, preguntó con preocupación. ¿Hay algo mal con mi Leleshka? No, señora, dijo Fedosia, mientras hacía gestos con las manos para tranquilizar a su ama y hacerla sentarse. Leleshka está dormida. Que Dios esté con ella. Solo quiero decir algo. Verá, Leleshka siempre se está escondiendo. Eso no está bien. Fedosia miró a su ama con los ojos fijos, que se habían vuelto grandes de miedo. ¿Por qué no está bien?, preguntó Serafima Alexandrovna, molesta, sucumbiendo involuntariamente a temores vagos. No puedo decirle lo malo que es, dijo Fedosia, y su rostro expresó la más decidida confianza. Por favor, hable de manera sensata, observó Serafima Alexandrovna secamente. No entiendo nada de lo que está diciendo. Verá, señora, es una especie de presagio, explicó Fedosia abruptamente, de manera avergonzada. Una tontería, dijo Serafima Alexandrovna. No quería escuchar más sobre qué tipo de presagio era ni qué presagiaba, pero de alguna manera una sensación de miedo y tristeza se infiltró en su ánimo, y fue humillante sentir que una historia absurda alterara sus queridas fantasías y la agitara tan profundamente. Claro que sé que las personas de buena familia no creen en presagios. Pero es un mal presagio, señora, continuó Fedosia con la voz lamentosa. La niña se esconderá y se esconderá. De repente, estalló en llanto, sollozando fuerte. Se esconderá y se esconderá y se esconderá, angelito de alma, en una tumba húmeda. Continuó mientras se limpiaba las lágrimas con su delantal y se sonaba la nariz. ¿Quién te dijo todo esto?, preguntó Serafima Alexandrovna en una voz baja y austera. Agatia lo dice, señora, respondió Fedosia. Ella es la que sabe. ¡Sabe!, exclamó Serafima Alexandrovna con irritación, como si quisiera protegerse de alguna manera de esta repentina ansiedad. ¡Qué tontería! Por favor, no me traigas más esas ideas en el futuro. Ahora puedes irte. Fedosia, cabizbaja, con el corazón herido, dejó a su ama. ¡Qué tontería! Como si mi Leleshka pudiera morir, pensó Serafima Alexandrovna para sí misma, tratando de vencer la sensación de frialdad y miedo que se apoderaba de ella al pensar en la posible muerte de Leleshka. Serafima Alexandrovna, tras reflexionar, atribuyó estas creencias de las mujeres sobre los presagios a la ignorancia. Tenía claro que no podía haber ninguna conexión posible entre una diversión completamente ordinaria de una niña y la continuación de la vida de la niña. Hizo un esfuerzo especial esa noche
para ocupar su mente con otros asuntos, pero sus pensamientos volvieron involuntariamente al hecho de que a Leleshka le gustaba esconderse. Cuando Leleshka aún era muy pequeña y había aprendido a distinguir entre su madre y su niñera, a veces, sentada en los brazos de su niñera, hacía una mueca traviesa de repente y escondía su carita risueña en el hombro de la niñera. Luego miraba con una mirada pícara. Últimamente, en esos raros momentos en que la ama no estaba en la guardería, Fedosia había vuelto a enseñar a Leleshka a esconderse, y cuando la madre de Leleshka al entrar vio lo linda que se veía la niña cuando se escondía, ella misma comenzó a jugar a las escondidillas con su pequeña hija. Al día siguiente, Serafima Alexandrovna, absorbida en sus alegres preocupaciones por Leleshka, había olvidado las palabras de Fedosia del día anterior. Pero cuando regresó a la guardería, después de haber dado órdenes para la cena, y escuchó a Leleshka gritar de repente, «¡Tú, te toca!», desde debajo de la mesa, una sensación de miedo se apoderó de ella de inmediato. Aunque se reprendió a sí misma al instante por este temor infundado y supersticioso, no pudo involucrarse completamente en el espíritu del juego favorito de Leleshka y trató de desviar la atención de Leleshka hacia otra cosa. Leleshka era una niña hermosa y obediente. Cumplía con entusiasmo los nuevos deseos de su madre. Pero como ya se había acostumbrado a esconderse de su madre en algún rincón y a gritar, «¡Te toca!», ese día volvió más de una vez al juego. Serafima Alexandrovna trató desesperadamente de divertir a Leleshka. Esto no fue fácil, ya que pensamientos inquietos y amenazantes se imponían constantemente. ¿Por qué Leleshka sigue recordando el escondite? ¿Por qué no se cansa de lo mismo, de cerrar los ojos eternamente y esconder su rostro? Tal vez, pensó Serafima Alexandrovna, no está tan atraída por el mundo como otros niños, que se sienten atraídos por muchas cosas. Si esto es así, ¿no es una señal de debilidad orgánica? ¿No es un germen del inconsciente no desear vivir? Serafima Alexandrovna estaba atormentada por presentimientos. Se sentía avergonzada de sí misma por haber dejado de jugar a las escondidas con Leleshka frente a Fedosia. Pero este juego se había vuelto angustiante para ella. Aún más angustiante porque realmente deseaba jugarlo. Y porque algo la atraía con mucha fuerza a esconderse de Leleshka y a buscar a la niña escondida. Serafima Alexandrovna misma comenzó el juego 1 o 2 veces, aunque lo jugaba con el corazón pesado. Sufría como si estuviera cometiendo una mala acción con plena conciencia. Fue un día triste para Serafima Alexandrovna. Leleshka estaba a punto de quedarse dormida, tan pronto como se metió en su camita. Protegida por una red en todos los lados, sus ojos comenzaron a cerrarse por el cansancio. Su madre la cubrió con una manta azul. Leleshka sacó sus dulces manitas de debajo de la manta y las extendió para abrazar a su madre. Su madre se inclinó. Leleshka, con una expresión tierna en su rostro adormecido, besó a su madre y dejó que su cabeza cayera sobre la almohada. Mientras sus manos se escondían bajo la manta, Leleshka susurró, «¿Las manos? Les toca». El corazón de la madre pareció detenerse. Leleshka yacía ahí tan pequeña, tan frágil, tan tranquila. Leleshka sonrió suavemente, cerró los ojos y dijo en voz baja, «Los ojos, les toca». Luego aún más bajito, «Leleshka, te toca». Con estas palabras se quedó dormida, su rostro presionando la almohada.
Parecía tan pequeña y tan frágil bajo la manta que la cubría. Su madre la miraba con ojos tristes. Serafima Alexandrovna permaneció de pie junto a la cama de Leleshka un buen rato y seguía mirándola con ternura y miedo. «Soy madre. ¿Es posible que no pueda protegerla?», pensó mientras imaginaba los diversos males que podrían sobrevenir a Leleshka. Rezó largo esa noche, pero la oración no alivió su tristeza. Pasaron varios días. Leleshka se resfrió. La fiebre la atacó por la noche. Cuando Serafima Alexandrovna, despertada por Fedosia, llegó a ver a Leleshka y la vio tan caliente, tan inquieta y tan atormentada, recordó al instante el mal presagio, y una desesperación sin esperanza se apoderó de ella desde los primeros momentos. Se llamó al médico y se hizo todo lo que se suele hacer en tales ocasiones. Pero lo inevitable ocurrió. Serafima Alexandrovna trató de consolarse con la esperanza de que Leleshka mejoraría y volvería a reír y jugar. Pero eso le parecía una felicidad impensable, y Leleshka se fue debilitando hora a hora. Todo simulaba tranquilidad, para no asustar a Serafima Alexandrovna, pero sus rostros enmascarados solo la entristecían. Nada la hacía tan infeliz como las reiteraciones de Fedosia, pronunciados entre sollozos. Se escondió y se escondió nuestra Leleshka. Pero los pensamientos de Serafima Alexandrovna estaban confusos y no lograba comprender del todo lo que sucedía. La fiebre consumía a Leleshka y hubo momentos en los que perdió el conocimiento y habló delirando. Pero cuando volvió en sí misma, soportó su dolor y su cansancio con dulce buena voluntad. Sonrió débilmente su mamita, para que su mamita no viera cuánto sufría. Pasaron 3 días, torturantes como una pesadilla. Leleshka se fue debilitando completamente. No sabía que estaba muriendo. Miró a su madre con sus ojos apagados y dijo en una voz apenas audible y ronca: «¿Te toca, mamita? ¿Te toca, mamita?». Serafima Alexandrovna ocultó su rostro detrás de las cortinas cerca de la cama de Leleshka. ¡Qué trágico! «Mamita», llamó Leleshka en una voz casi inaudible. La madre de Leleshka se inclinó sobre ella, y Leleshka, con la vista aún más nublada, vio el rostro pálido y desesperado de su madre por última vez. «¿Mamita está blanca?», susurró Leleshka. El rostro blanco de la mamita se desdibujó, y todo se oscureció ante los ojos de Leleshka. Agarró débilmente el borde de la colcha con sus manos y susurró: «Te toca». Algo se agitó en su garganta. Leleshka abrió y volvió a cerrar rápidamente sus labios, que se iban tornando pálidos, y murió. Serafima Alexandrovna estaba en un desesperado silencio, mientras dejaba a Leleshka y salía de la habitación. Se encontró con su esposo. «Leleshka está muerta», dijo en una voz baja y apagada. Sergei Modestovich miró ansiosamente su rostro pálido. Se sorprendió por el extraño estupor en sus facciones, antes animadas y bellas. Leleshka fue vestida, colocada en un pequeño ataúd y llevada al salón. Serafima Alexandrovna estaba de pie junto al ataúd, mirando con vacío a su hija muerta. Sergei Modestovich se acercó a su esposa y, consolándola, con palabras frías y vacías, trató de alejarla del ataúd. Serafima Alexandrovna sonrió. «Vete», dijo tranquilamente. «Leleshka está jugando. Se levantará en un minuto».
Serafima, querida, no te agites, dijo Sergei Modestovich en un susurro. Debes resignarte a tu destino. Se levantará en un minuto, insistió Serafima Alexandrovna, con los ojos fijos en la pequeña muerta. Sergei Modestovich miró a su alrededor cautelosamente. Temía lo indecoroso y lo ridículo. Cariño, no te agites, repitió. Eso sería un milagro, y los milagros no ocurren en el siglo XIX. No había terminado de pronunciar estas palabras cuando Sergei Modestovich sintió su irrelevancia respecto a lo que había sucedido. Estaba confundido y molesto. Tomó a su esposa del brazo y la condujo con cautela lejos del ataúd. Ella no se opuso. Su rostro parecía tranquilo y sus ojos estaban secos. Entró al cuarto de juegos y comenzó a caminar por la habitación, mirando en esos lugares donde Leleshka solía esconderse. Caminó por toda la habitación. Se inclinó de vez en cuando para mirar debajo de la mesa o de la cama y seguía repitiendo alegremente: ¿Dónde está mi pequeña? ¿Dónde está mi Leleshka? Después de recorrer la habitación una vez, comenzó a hacer de nuevo su búsqueda. Fedosia, inmóvil, con el rostro abatido, se sentó en un rincón y miraba aterrada a su ama. Luego de repente estalló en sollozos y lloró a gritos. Se escondió, y se escondió, y se escondió nuestra Leleshka, nuestra alma angelical pequeña. Serafima Alexandrovna tembló, se detuvo, miró a Fedosia con aire perplejo, comenzó a llorar y salió del cuarto de juegos en silencio. Sergei Modestovich apresuró el funeral. Vio que Serafima Alexandrovna estaba terriblemente afectada por su infortunio repentino, y como temía por su cordura, pensó que ella se distraería y se consolaría más fácilmente cuando Leleshka fuera enterrada. A la mañana siguiente, Serafima Alexandrovna se vistió con particular cuidado para Leleshka. Cuando entró al salón, había varias personas entre ella y su Leleshka. El sacerdote y el diácono caminaban de un lado a otro por la habitación. Nubes de humo azul flotaban en el aire y había un olor a incienso. Serafima Alexandrovna sintió una opresiva sensación de pesadez en su cabeza al acercarse a Leleshka. Leleshka yacía ahí, quieta y pálida, sonriendo de manera patética. Serafima Alexandrovna puso su mejilla sobre el borde del ataúd de Leleshka y susurró: ¿Te toca, pequeña? La pequeña no respondió. Entonces hubo algún tipo de agitación y confusión alrededor de Serafima Alexandrovna. Rostros extraños e innecesarios se inclinaron sobre ella. Alguien la sujetó y Leleshka fue llevada a algún lugar. Serafima Alexandrovna se puso de pie. Suspiró de manera perdida. Sonrió y llamó en voz alta: Leleshka. Leleshka estaba siendo llevada. La madre se lanzó tras el ataúd con sollozos desesperados, pero la retuvieron. Se lanzó detrás de la puerta, por donde Leleshka había pasado. Se sentó ahí en el suelo y mientras miraba por la rendija gritó: Leleshka, te toca. Luego sacó la cabeza de detrás de la puerta y comenzó a reír. Leleshka fue rápidamente llevada lejos de su madre, y quienes la llevaban parecían correr en lugar de caminar.